Muy bien, ahora sí, abrimos nuestras Biblias en Hechos capítulo 18 y vamos a comenzar este nuevo estudio del apóstol Pablo. Lo encontramos camino o entrando a Corinto. Corinto, decíamos, una ciudad significativa para el apóstol Pablo, en el sentido no solo lo que va a aprender ahí, sino cómo su corazón va a quedar prendido en este lugar. Y después tenemos en la Biblia la carta del apóstol, o las cartas del apóstol Pablo a los Corintios, que nosotros las tenemos en 2 cartas, pero fueron más de 4, entre 4 y 5 cartas que el apóstol escribió a los Corintios más adelante. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasó en este lugar. Empezamos en esta mañana y me gustaría contarles una historia para que podamos meternos un poquito en contexto en lo que vamos a estudiar. Y se cuenta la historia de un hombre que trabajó muchos años en la construcción y él era una persona dedicada, puntual, fiel, pero un día decide retirarse. Se lo comunica a su jefe y su jefe, que tenía confianza, le pide un último favor. Y ese favor es que él construya una última casa. Entonces este hombre acepta, pero su actitud era una actitud de pocas ganas, poco entusiasmo. Entonces empieza a elaborar aquella casa, compra materiales de baja calidad, no toma las medidas con precisión y termina la obra solo como para cumplir, como para salir del paso. Cuando terminó, llega con el jefe y le entrega la llave de la casa ya terminada. Entonces el jefe, con una sonrisa en su rostro, le dice: déjate la llave porque esta es la casa que quiero regalarte por tantos años de trabajo y fidelidad a la empresa. O sea que el hombre se quedó en un silencio incómodo, con el corazón pesado, porque sin saberlo, él había construido su propia casa con poca entrega y con muy poca pasión. Pablo, vamos a ver en Hechos capítulo 18, también era un obrero. Vemos que su oficio en Hechos 18 era fabricar tiendas. Pero a diferencia de este hombre de la construcción, él entendió su labor. Y nunca hizo en desmero por lo que era su profesión, todo lo contrario. Sino que él entendía que cada cosa que hacía, lo hacía como para el Señor. Nos recuerda en nuestras vidas, en el proceso que aún llevamos cada día como hombre construyendo también. Porque nosotros todos los días estamos construyendo una familia, estamos construyendo un testimonio, estamos construyendo nuestra propia fe, estamos construyendo una relación con Dios. Pero la pregunta para poder reflexionar esta mañana correctamente en lo que vamos a leer es: ¿estamos realmente haciendo las cosas o edificando con excelencia en nuestras vidas? Aunque nadie nos vea, aunque nadie nos diga realmente o reconozca lo que estamos haciendo, ¿realmente seguimos firmes aún en medio de la llegada del cansancio a nuestras vidas o de la oposición? El apóstol Pablo nos va a enseñar a través de Hechos capítulo 18 su vida, de que Dios está buscando hombres firmes para su obra. Hombres firmes para su obra. ¿Y cuáles son las características de estos hombres que nosotros queremos imitar y aprender? En primer lugar, Dios busca usar hombres trabajadores y fieles. Hombres trabajadores y fieles. Y en los 3 primeros versículos de Hechos capítulo 18, versículo 1 al 3, dice que él va de Atenas a Corintio, y allí halló, dice, un judío llamado Aquila y su mujer Priscila. Estos 2 nombres de este matrimonio van a ser importantes en la vida del apóstol Pablo. Se van a unir a ellos. Va a estar el tiempo que Pablo está en Corintios. Ya vamos a ver cuánto es el tiempo que Pablo se queda en aquel lugar. Y van a ser de mucha ayuda y tenían cosas en común. Dice que se quedó con ellos, trabajaban juntos porque el oficio de ellos era igual. Es decir, Pablo, Priscila y Aquila hacían tiendas, trabajaban. Pablo nunca dejó de trabajar. Esto es importante que nosotros tomemos en cuenta, porque siendo aún un apóstol, un llamado por Dios, nunca dejó de trabajar, de hacer labor con sus manos. Él entendía que el trabajo también era una forma de servir y agradar a Dios. Y aquí quiero ser totalmente enfático, hombres, en aclarar esta situación. Nosotros pensamos que la obra del Señor solamente, y le digo esto porque es casi en términos generales, solamente le pertenece a aquellos que son llamados, y lo digo entre comillas, llamados a la obra. Pero yo me pregunto, el llamado del Señor a servir en la obra, en el propósito de la extensión del Evangelio, ¿para quién es?
No. ¿A quién llama? Dios. A los elegidos. A sus hijos. ¿No? Entonces, ¿por qué muchas veces dejamos que la carga se la lleven los misioneros, los pastores, los ancianos, los diáconos, las personas que tienen una responsabilidad o un título? Cuando yo veo a Jesucristo ascender a los cielos y diciendo a todo el que le escuchaba, a todo el que le veía, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y veo cómo empieza el libro de Hechos, donde dice, y me seréis testigos, ¿sí? Empezando desde el lugar donde tú estás, Jerusalén, Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, cuando venga el Espíritu Santo. Y Hechos 2, cuando viene el Espíritu Santo, llega sobre ¿quiénes? Sobre los pastores, sobre los misioneros, sobre los apóstoles. ¿Sobre quién? Sobre la iglesia. Sobre todo aquel que Dios escoge. Entonces, la obra del Señor, hombres, es para todos. El llamado del Señor es para todos. Y me gusta porque el apóstol Pablo está en esa disyuntiva o en esa situación en la que él es apóstol, pero también tiene un trabajo con el cual honra a Dios. No quiero decir con esto que, porque crecí en una cultura en la que te tiraban por delante el que no trabaja, no come. Entonces era muy difícil que un pastor se pudiera dedicar tiempo completo porque tenía que trabajar. ¿Me entiendes? Y si un pastor no trabajaba y de repente osaba o tenía la dicha de vivir con el apoyo de una iglesia, era mal visto. Pero ni siquiera de eso se trata, hombres. Se trata de que todo lo que hacemos lo debemos hacer para honrar a nuestro Dios. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 23. ¿Quién me lo lee por favor en voz alta? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Fíjate, todo lo que hagáis, hacedlo, dice todo, ¿no? O escuché mal. Todo. Dice ahí, todo, absolutamente todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. La semana pasada decíamos que la madurez en un hombre espiritual, o la madurez espiritual en un hombre, comenzaba cuando el hombre entendía que nosotros no debemos buscar agradar al ojo o al hombre, sino mantenernos dentro de la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿no? Hoy lo confirmamos. Cuando Dios está buscando hombres firmes para su obra, lo que Él espera es que nosotros como hombres, todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. En el lugar donde seamos influencia, empezando desde nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, en todo lugar debemos ser solícitos y debemos ser de buen testimonio. ¿Por qué? Porque eso es lo que empieza a afectar. La semana pasada hablamos de cambiar nuestro mundo. Lo que empieza a generar ese cambio en el mundo. Un testimonio de integridad, un testimonio de esfuerzo, un testimonio con valores que el mundo necesita ver de los que somos hijos de Dios. Y hay un proverbio que me encanta, que pone en perspectiva cómo debemos nosotros hacer lo que Dios espera que hagamos. Y el proverbio 22, versículo 29 dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Cómo termina? Ahí está en sus hojas. Delante de los reyes estará. Muchas veces veo muchos cristianos tratando de esforzarse en su trabajo para escalar, para llegar, para tener una mejor posición. Y es bueno, eso lo celebro. Lo celebro que quieran hacer las cosas bien. Pero a veces veo cristianos que están renegando y no avanzan por el solo hecho que erran el camino. Equivocan el camino, porque empiezan a buscar, ¿no es cierto?, la forma más fácil, los conectes, los contactos, o si son emprendedores y tienen sus empresas, nomás no van funcionando y tienen que quebrar una y otra vez, porque hacen las cosas muy a la ligera y sin honrar a Dios. Buscan la forma de cómo evadir impuestos, buscan la forma de cómo pagarle menos a sus empleados, buscan la forma de no hacer las cosas con solicitud. No esperes ser bendecido por Dios si no haces las cosas fielmente. Y el principio que nosotros debemos entender en esto en nuestras vidas es que Dios honra al hombre que trabaja con excelencia
que eso creo que es un esfuerzo que todos podemos hacer y hacemos, pero sobre todas las cosas con honestidad. El mismo apóstol Pablo va a llegar a decir, yo no quiero ser carga de nadie. Había iglesias muy pobres que apoyaban al apóstol Pablo, le mandaban ofrendas. Y él dice, yo no quiero ser carga de nadie. Sin embargo, él aceptaba la bendición que venía de Dios de parte de las iglesias aún pobres. Pero él no tuvo ningún problema en ponerse a trabajar y ser un hombre fiel en lo que hacía y de buen testimonio. Y no solamente Dios busca hombres trabajadores y fieles para estar firmes en su obra, sino que también busca hombres que sean valientes en medio de la oposición. Valientes en medio de la oposición. Versículos 5 al 11. Una vez más Pablo se topa con los judíos que los perseguían. Porque Pablo, ¿dónde iba a predicar cuando llegaba? A las sinagogas. Era su estrategia. Que créanme que después esto va a cambiar. Pero dice ahí, y resistiéndose y blasfemando ellos les dijo, fíjate el corazón del apóstol Pablo, ya estaba enojado porque era persecución tras persecución tras persecución. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, estoy en el versículo 6. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora miré ¿a quién? A los gentiles. Hay una situación donde la oposición que el apóstol Pablo está sintiendo se vuelve en bendición para él. Porque él insistía yendo a la sinagoga, creo que era una estrategia que él tenía válida, ¿me entiendes? Pero cada vez que Pablo iba a la sinagoga, ¿qué pasaba? Lo perseguían. Dice aquí que ya lo blasfemaban. Y Pablo llegó a un punto y dijo, ya, hasta aquí. ¡Pum! No doy más. Hasta aquí llegué. Ahora sí, que sea su sangre sobre vuestra propia cabeza. Es una forma muy delicada de asegurarle a los judíos, mostrarles que en su corazón había un hartazgo. Había un hartazgo. Y si alguna vez tú pensaste que Pablo era super Pablo, que no tenía debilidades o que él resistía y aguantaba, déjame decirte que acá estamos viendo el lado más humano del apóstol Pablo, donde vemos que sus fuerzas están claudicando, donde casi podemos decir, el apóstol Pablo está diciendo, yo con esto ya no puedo más. Pero en ese sentido el apóstol Pablo entiende también que no puede más porque él estaba haciendo como un doble esfuerzo o un doble trabajo. Y él dice, ya con usted no quiero saber más nada, ahora me voy a ir ¿con quién? ¿A dónde había sido llamado a predicar Pablo? A los gentiles. Hace unas semanas atrás decíamos que no todas las puertas que Dios abre, o no todas las puertas que se abren vienen de Dios. ¿Te acuerdas? Que tenemos que saber elegir porque tenemos que aprender también a administrar nuestras fuerzas y hacer lo que es correcto, lo que agrada a Dios. Dios lo llamó a los gentiles, no está mal que le predicara a los judíos, pero todo esto le llevó a entender que Dios quería que Pablo hiciera lo que tenía que hacer. Entonces, en medio de aquella situación adversa que seguramente, y digo seguramente y lo afirmo, le generó miedo, porque viene palabra del Señor diciéndole al Pablo, lo que leíamos al principio, no temas. Había temor en Pablo. Dice, no temas. Y en ese no temas, dice, sino habla y no calles. ¡Wow! Podría haberle dicho el Señor, vente, no temas, yo te voy a cuidar, yo te voy a guardar, te voy a consolar, te voy a tener aquí apapachándote. No, el Señor dijo, no temas, pero tampoco calles, sigue hablando, porque yo voy a estar contigo. Y dice la palabra de Dios, allí, sobre ti, nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Había un propósito. Dios necesitaba que Pablo estuviera en Corinto, sí lo necesitaba. Había mucho pueblo en aquel lugar, mucho pueblo. Casi le está diciendo, ¿ya entendiste la lección? ¿Ya estás aprendiendo? Bueno, ahora te necesito aquí. Concentrado, pilas. Enfocado sobre lo que te estoy llamando. La oposición, decíamos, se transformó en el apóstol Pablo en una bendición, porque ahora empieza a encauzar nuevamente su ministerio. Y no temas, me recuerda que el Dios al cual servía Pablo es el mismo Dios de todo el tiempo, de siempre. Y esto que Pablo tuviera miedo no es exclusivo de él, pasaba atrás también.
Josué 1:9, ¿se acuerdan? Cuando Josué tuvo que tomar el pueblo después de Moisés. La labor era grande. Seguramente a Josué, viendo la magnitud de la chamba, le temblaron las piernas. Y Josué 1:9 dice, no temas, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Sí? Donde estés. Todo lo que hagas, hazlo para el Señor. Y no temas, porque donde estés haciendo lo que tienes que hacer, Dios estará contigo. La realidad es que los hombres cristianos que decidimos servir al Señor vamos a enfrentar presiones, vamos a enfrentar críticas, vamos a enfrentar tentaciones, pero nada de eso es excusa para que no hagamos lo que tenemos que hacer. Y hoy Dios nos dice a nosotros a través de su porción de la palabra de Dios, no temas, no calles, no hagas silencio, porque aquí tengo mucho pueblo. Y yo creo que esta situación que Pablo estaba viviendo en Corinto le quedó picando tanto en la cabeza que cuando él decide darle un consejo a Timoteo en medio del ministerio, en medio de lo difícil que es cumplir la voluntad de Dios, le dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 7, Timoteo, quiero recordarte algo, que Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué? Y dominio propio. Me encanta este versículo, porque lo que nos está diciendo la palabra de Dios, la cobardía va de cuenta de quién. ¿Por cuenta de quién es la cobardía? Del hombre, nuestra. Porque si el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero fíjate el proceso por el cual Pablo tuvo que pasar para entender esto. Sufrir la oposición, entender que Dios estaba con él, que no debía callar, que había un propósito en medio de todo esto, y que el Espíritu de Dios que moraba en Pablo era un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por eso Dios no nos llamó a ser hombres agresivos, eso no es ser un hombre de Dios, sino hombres firmes y constantes, sabiendo que el Señor está presente en cada batalla. Está presente en cada batalla. Cuando Dios busca hombres firmes para su obra, número 3, también busca hombres que perseveren con un propósito. Perseverar con un propósito. Perseverar significa ser constante, tener paciencia, lograr la meta, lleve el tiempo que lleve. Eso es perseverar. Versículo 11, dice la palabra de Dios, y se detuvo allí en Corinto, ¿cuánto tiempo? 1 año y medio. 1 año y medio. 1 año y 6 meses, es decir, 18 meses estuvo en aquel lugar. Pablo permaneció en Corinto a pesar de las dificultades. Pablo no abandonó su misión. Y la perseverancia del apóstol Pablo fue la llave para más adelante poder dar fruto y crecimiento en aquel lugar en Corinto. Y sabemos que una de las cartas más pasionales del apóstol Pablo, sin lugar a duda, es las cartas que Pablo le envió a los corintios. ¿Sí? La primera carta del apóstol Pablo a los corintios para poner orden en una iglesia que vivía muy atrabancada, si me permiten la expresión, que vivían muy mundanalmente. Entonces Pablo les escribe para poner orden. Y lo que nosotros conocemos como la segunda carta del apóstol Pablo a los corintios tiene un solo propósito. Dentro de ese poner orden, advertirle acerca de los falsos maestros. Pablo, 1 año y 6 meses, 1 año y medio en aquel lugar, hizo una gran labor, pero tuvo que dejar aquel lugar. Y la iglesia creció. Y sabemos que cuando crecen las iglesias, se corren peligros, porque entran personas con diferentes formas de pensar. No necesariamente todas las personas que llegan a aquel lugar son personas de buen testimonio, de fe, o tienen buenas intenciones. Entonces una de las cuestiones, o lo primero que empezaron a cuestionar allí con el tiempo que la iglesia empezó a crecer, fue al mismo apóstol Pablo, el fundador de la iglesia. Entonces con la autoridad que Dios le da,
Pablo escribe estas cartas para poner orden. Y al final de la primera carta, Pablo deja un testimonio muy particular, una llamada de atención muy particular en cuanto a la perseverancia. Segundamente recordando de lo que fue su año y medio en aquel lugar, el tiempo que estuvo picando piedra, poniendo orden, personas le siguieron, personas se convirtieron, porque dice que cuando él dejó la sinagoga, luego salió y al lado vivía una persona, y incluso el encargado de la sinagoga creyó y empezó a crecer la iglesia. Por eso Pablo se tuvo que quedar en aquel lugar. Y es interesante porque al final de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 58, dice la palabra de Dios, ser firmes y ¿qué? Y constantes. Pongámonos en contexto. La gente que está recibiendo esta carta, muchos de ellos habían visto cómo Pablo dedicó 1 año y medio a establecer aquella iglesia en aquel lugar. Trabajando, sosteniéndose por su cuenta, sufriendo persecución. Ahora ya al cuidado de la iglesia. Pero Pablo le dice, sed firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Me encanta Pablo porque lo que aprende lo pone en práctica. No se lo queda y lo comparte. Sabiendo que, ¿qué cosa? Que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Pablo tenía claro lo que él hacía, a quién servía. Pablo tenía claro que un hombre firme no se mide por cuántas veces cae, sino por cuántas veces se levanta. ¿Por cuántas veces se levanta? ¿Con cuántas veces se pone otra vez de pie? Por eso Pablo le va a escribir a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 9. ¿Qué cosa? No nos cansemos. ¿De qué? De hacer el bien. ¿Por qué? A su tiempo segaremos y si no desmayamos. Si no desmayamos. Dije, nada va a ser fácil, todo es cuesta arriba. Pero ¿qué cosa? La exhortación es, no nos cansemos. Hagamos el bien. Vamos a cegar. Pero en medio de eso, corre el peligro que desmayemos. Entonces, no nos cansemos. Hombres, en medio de nuestra perseverancia, debemos entender y aprender que Dios recompensa al varón que no se rinde. Que no se rinde. Yo sé que muchas veces en nuestras vidas nos da ganas de tirar la toalla, ¿no? Cuando las cosas no avanzan, cuando un trabajo no se da, cuando una relación no va bien, cuando la enfermedad llega a nuestras vidas. Hay muchas cosas que quizás en el proceso de servir y obedecer a Dios, las cosas no salen bien, no salen como queremos. Pero entendemos que en medio de todo eso, lo que Dios espera de un hombre maduro es que nosotros aprendamos a perseverar, a esperar, a esperar. Yo sé que no es fácil, hombre. Yo sé que vivimos en un mundo en el que todo es inmediato, ¿no? La solución está a la vuelta de un clic, ya ni siquiera a la vuelta de la esquina. Haces un clic y aparecen todas las opciones, todas las soluciones. Es más, tanto es así que nuestra vida cotidiana, hasta el ocio, lo hacemos inmediato, ¿no? Yo recuerdo cuando lo único que existía era la televisión y había 4 o 5 canales, nos veíamos una serie que salía un capítulo a la semana. Y una serie podía durar todo un año y tú sabías que tal día, tal hora tenías que estar ahí para ver el capítulo. Hoy en día nos echamos maratones para ver una serie de una sola sentada. ¿Me entiendes? Y ya las series ni siquiera tienen tantos capítulos como antes. Ahora las series vienen como miniseries, 6, 7 capítulos, porque es lo que queremos consumir. Queremos que empiece y termine así, rápido. Pero Dios no es así. Porque Dios no se toma nada a la ligera. Dios tiene su tiempo, Él quiere trabajar en nosotros y Él desea que nosotros aprendamos acerca de la perseverancia. Mira, ejemplo de perseverancia de nuestro Dios. ¿Cuánto tiempo nos espera? Él sigue extendiendo su gracia y su misericordia a través de los tiempos. Hubiese sido tan fácil, y lo digo con todo respeto, hubiese sido tan fácil que cuando el hombre pecó, Dios chacara los dedos y empezara de nuevo. ¡Qué ganas de renegar! Pero su gracia y su misericordia son parte y ejemplo de la perseverancia de Dios y la tolerancia, no más que tolerancia, la perseverancia que Dios tiene para con nosotros. El amor, su gracia. Entonces, en medio de las dificultades, nosotros necesitamos aprender, como hizo el apóstol Pablo, se enfocó en lo que era correcto, no en lo inmediato. Él no sabía. Si vemos cómo venía este viaje,
de Tesalónica, Berea en Atenas, todo así muy revolucionario, mucho rápido, ¿no? Rápido, porque lo venían siguiendo. Pero aquí, 1 año y 6 meses, trabajando y perseverando, con una iglesia que después el apóstol Pablo le iba a sacar canas verdes, porque sí le hizo renegar esta iglesia. Sin embargo, perseveró. Y por último, cuando Dios busca hombres firmes para su obra, Él espera que sean hombres que caminen en comunidad y aprendan de otros hombres de fe. ¿Se acuerdan de Priscila y Aquila al principio? Aquellos hombres, aquel matrimonio que estuvieron cerca de Pablo, que trabajaban juntos. Bueno, a estos se les sumó un judío llamado Apolos. ¿Te suena? ¿Te suena Apolos? Y no es el de Rocky. No es Apolo Crews, se llama ese. No. Es otro. Apolo, un judío. Porque Pablo, cuando levanta su tienda y se va encaminando a su tercer viaje misionero, que es en Éfeso, de allá había llegado o había encontrado, entrando a Éfeso, a este hombre Apolos. ¿Quién era este Apolos? Dice la palabra de Dios que era un varón elocuente, un varón poderoso en las escrituras, que comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero Priscila y Aquila, que lo oyeron, dice que lo llamaron aparte y le explicaron más exactamente del camino de Dios. Entonces, toda esa elocuencia, toda esa preparación que tenía Apolo, Priscila y Aquila lo empezaron a encaminar. A tal punto de que toda esa fuerza que tenía, que ahora empezaba a ser comunidad, pudiera realmente desarrollar en este hombre un corazón sensible y realmente pudiera ser enseñable y no solamente enseñar. Una de las cosas que nos cuesta como varones, como hombres, es hacer comunidad. Y otra cosa peor es que podamos ser sensibles a aprender. No me van a dejar mentir. Si cada vez que llega algo nuevo a nuestras vidas, nosotros buscamos la excusa para decir, ya lo vi, sí, tienes razón. Porque nos cuesta humillarnos, nos cuesta ser sensible y decir, esto no lo sabía. O muchas gracias. El hecho de que nos cuesta, ¿cuántas veces tomas tiempo para realmente sentarte a hablar con otro varón para ser bendecido? Si no es que buscas hacer negocios, si no es que buscas cerrar algún trato, rara vez nos sentamos con un hombre a platicar, con un amigo, ¿no? Si no es a llorar nuestras penas o a hacer otras cosas en lugar de ser de bendición los unos a los otros. Bueno, Aquila y Priscila tomaron a Apolo, no lo criticaron, sino que lo discipularon, lo encaminaron. Le enseñaron lo que tenían que hacer. Entonces después vemos que, Apolo se convierte en un gran predicador en el Evangelio y se convierte en un colaborador de Pablo. A tal punto que Pablo le va a encargar algunos de sus asuntos. Pero Apolo fue sensible, aceptó ser comunidad y aceptó ser transformado o guiado en medio de todo eso. En medio de estas carencias que tenemos como hombres de realmente mostrarnos vulnerables, la palabra de Dios nos enseña, y es nuestro lema o nuestro versículo lema de cabecera como ministerio, en Proverbios capítulo 27, versículo 17, que un hombre, para ser más hombre, necesita en su vida ¿qué cosa? Otro hombre. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre con otro hombre, o el hombre aguza el rostro de su amigo. Es simple. A veces nuestra carencia de masculinidad es por falta de la influencia de otros hombres en nuestras vidas. De otros hombres, ojo, no estoy hablando con esto o diciendo o acusando ni señalando absolutamente nada, sino estoy denunciando la carencia que nosotros tenemos de relacionarnos. Y lo digo, en primer lugar me cuesta, pero los hombres necesitamos aprender a hacer comunidad, porque ninguno de nosotros fue creado para estar solo. Ni el llanero solitario andaba solo, ¿no? Porque el llanero solitario, ¿con quién andaba? Con toro, ¿verdad? Con toro. Y con plata y con pinta. Ándale. No andaba solo. Es más, veo los superhéroes y veo que definitivamente son antihéroes, ¿no? Los superhéroes. Porque su vida es un caos. Y donde ellos se encuentran en la soledad. Batman
tenía nomás a su, ¿cómo se dice? No, de esa parte no, ese Batman no. A su mayordomo, pero el mayordomo rara vez lo escuchaba y Batman encontraba su consuelo en la soledad, ¿me entiendes? En la noche. Superman, pobre Superman, perdió los padres del planeta donde venía, perdió los padres de la tierra, ¿me entiendes? No podía estar con la mujer que amaba, entonces la soledad. Son antihéroes, ¿me explico? No son el mejor ejemplo a seguir, por eso son historietas, pero tú y yo no somos historietas. En medio de la soledad necesitamos buscar la compañía y hacer comunidad. Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 y 10 lo podemos resumir de la siguiente manera. Mejor son dos que uno. Porque si uno cayere, ¿qué cosa? ¿El otro? Es difícil caernos y no haya quien nos levante, ¿no es así? Entonces debemos entender el corazón de Dios, porque Dios va a utilizar relaciones sanas para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Fortalecer nuestra fe. La soledad es mala consejera, hombre, ya lo sabemos, ¿no? Aquellos que nos ha tocado vivir o estar solos, lejos, es mala consejera. Las peores decisiones las tomamos cuando tenemos nuestra mente vacía, cuando estamos solos. Entonces, no dudes en ser parte de una comunidad y aprender de otros hombres de fe. Así termina esta parte. También no es con cualquiera, ¿eh? Debemos ser sabios a la hora de elegir nuestras relaciones, porque lo que buscamos son relaciones sanas. No que aprueben, no que tengan con nosotros, esta expresión que aprendí ayer, no que tengan con nosotros una empatía tóxica. Me gustó esa, ¿no? La empatía tóxica es la que comparte contigo tus desgracias y porque te quiere o no quiere hacerte un mal, es parte o cómplice contigo. No, no es así. Te dice lo que quieres escuchar. Exactamente. En el pastorado aprendemos que las ovejas van buscando el pastor que más les acomode. El que le diga lo que la oveja quiere escuchar y no lo que tiene que hacer. Las preguntas para nosotros en esta hora es: ¿cómo estás honrando a Dios en tu zona de influencia, en tu trabajo, en tu profesión? ¿Qué temores son los que te impiden hablar con valentía sobre tu fe? Los señalamientos, todos en tu trabajo saben que tú eres hijo de Dios, en tu familia, tus amigos saben, y no necesariamente por lo que dices, sino por lo que haces, cómo haces negocios, cómo te desarrollas, cómo hablas, el ejemplo que das. ¿Tienes hombres piadosos en tu vida que realmente te desafían a crecer espiritualmente, o puros compadres? ¿En qué área de tu vida necesitas perseverar sin rendirte? ¿Oramos? Señor, en esta hora pedimos y reconocemos delante de ti nuestras debilidades y pedimos perdón. Y queremos, Dios, que tú nos enseñes a ser hombres fieles, como fue el apóstol Pablo, que nos enseñes a trabajar con integridad. Padre, queremos aprender a hablar con valor, queremos aprender a tener propósitos y convicciones en nuestras vidas. Que todo lo que hagamos, que todo lo que tú nos llamas a construir, lo hagamos a través de una vida que te honre, Señor. Permítenos ser fieles, sabiendo que todo lo que hacemos, lo hacemos en ti, y nada, absolutamente nada hecho en ti, es en vano. Que este sea nuestro principio y lo que mueva desde ahora nuestro caminar. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.